Y esta mañana está aquí en el estudio y se lo agradezco mucho porque estábamos comentando, pues se ve media vacía la ciudad, es puente, ¿no? Pues digo, nosotros estamos trabajando, así que escríbanos, porque bueno, pues siempre da gusto saber que están allá afuera. Y está conmigo esta mañana Augusto del Río, él es el CEO de una compañía que se llama Dynamic Agency. Está muy interesante. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. Hola, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias Todo por bien. estar aquí. Gracias. Tú eres un economista y, bueno, la primera pregunta es la obvia. ¿Qué hacen ustedes en Dynamic Agency y cuándo se fundó? Pues mira, Dynamic nace como un... Es Dynamic, así como en español. Sí, bueno, la verdad es que ese es un primer problema de branding que encontramos. Exacto. Hay quien lo puede decir en inglés o Dynamic, porque así lo leemos en español. Exactamente. Entonces, como quieras mencionarlo. Pero en realidad nacimos como un accidente. Nacimos porque... en lo personal me gustaba mucho el tema de opinión pública, pero consideramos que desde 2017 ya había una crisis de credibilidad en la investigación de la opinión pública de manera tradicional. Es decir, las encuestas estaban fallando, las empresas estaban dejando de consultar grupos de enfoque o cualquier tipo de investigación tradicional para obtener datos. Y encontramos que había una forma de obtener datos sin hacer preguntas, que era escuchando lo que la gente estaba escribiendo en Internet de forma pública, evidentemente. Así es que empezamos a investigar si ya existían algunos esfuerzos al respecto y evidentemente encontramos varios esfuerzos alrededor del mundo de lo que se conoce como escucha social. Sin embargo, investigando en ese momento solo, ahí cómo es que surge estos esfuerzos de escucha social, notamos que tenía muchísimos sesgos, la información no era certera, no se entendía el contexto, no había ningún sistema computacional diseñado en medida para el idioma español. Entonces decidimos crearlo. ¿Y estamos hablando de 2017? 2017. ¿Quién lo crea, tú y quién más? No, en realidad, la verdad es que no puedo no decirlo. Mi aportación es mínima porque no tengo todo el conocimiento técnico. Pero ¿quién decide? O sea, cuando alguien decide vamos a hacer una empresa que se llama Dynamic, pero cuando hablas en plural, ¿quiénes son? Ese sí soy yo. Bien. Y me asisto de un grupo de programadores que conozco en Inglaterra que me ayudan. Que tú estudiaste ya economía. Exactamente. Y ahí me ayudan a programarlo. Y yo voy en la medida de mis capacidades y el olfato, digamos. Pero siempre pensabas en español, ¿no? O sea, decías, el tema es que esta parte en donde no hay social listening, como le dicen en inglés, o escucha social, pues en español no está tan desarrollado. Exactamente. Eso fue el nicho que viste. Exactamente, porque en ese momento el desarrollo de inteligencia artificial no estaba avanzado para poder dividir, digamos, el diseño del lenguaje según el idioma y los tropicalismos, porque también es importante señalar que el enfoque no solo se trataba del idioma español per se, sino se trataba de aterrizarlo. ¿Y qué plataformas, o sea, digamos, de dónde hacían la lectura social? O sea, pues está Twitter, obviamente, está Instagram, está TikTok, Facebook. ¿Qué otra? Lo más fácil para obtener datos es Twitter, ahora, como sabemos, X. El desafío está fundamentalmente en poder extraer lo que se llama APIs de las redes sociales. Las APIs son, para el auditorio, una especie de candado de privacidad que ponen las propias plataformas y que te limitan a acceder a leer datos. Sí, exacto, porque digamos estos APIs no es que la información es privada, ¿no? Que eso es importante, es información pública, pero es como generas mecanismos automatizados de clasificación y absorción de esa información de manera masiva, ¿no? Exactamente. Básicamente eso. Tal cual. Si las APIs, por ejemplo, cuando Elon... Bueno, desde antes como que Twitter se empezó a cerrar, antes era muy abierta, lo mismo le ocurrió a Facebook, quizás esa parte no o sea, digamos, si estamos hablando hasta 2017, pues ya Facebook no estaba tan abierto como lo llegó a haber estado muy al principio, digamos, yo creo que hasta 2012, 13, todavía era una plataforma muy abierta. Y entonces, bueno, específicamente lo empezaron a hacer en Twitter. Empezamos en Twitter y inmediatamente el desafío de poder entender a lo que ahora es Meta. Porque Meta lo tiene súper revuelto. Como bien lo acabas de decir,
X, al día de hoy, pues mientras pagues, tienes la posibilidad de extraer datos. De hecho, quien nos escucha y quiere extraer datos de X lo puede hacer. Sí. El desafío está en Meta, que tiene tantas plataformas y tanta información revuelta dentro de su API que es súper complicado poder extraer información y clasificarla de manera masiva, como lo indicas. Sí. Entonces, ahí tuvimos que ponernos a estudiar. ¿Y TikTok? TikTok igual, es ¿Es abierto? ¿O es complicado? Es complicado, pero nosotros logramos al día de hoy, en 2025, tener acceso a Facebook, a X, a Instagram, a YouTube, a TikTok, a LinkedIn y a otras plataformas como Reddit, las reseñas que dejan los usuarios en Airbnb, hoteles.com, TripAdvisor. Y es automatizado. Es automatizado. Bien. Lo que hemos decidido es que de cara a una nueva visión de entender la opinión pública, no se lo podemos dejar todo al sistema computacional. Hay que converger inteligencia artificial con sensibilidad humana. Entonces, lo que hacemos es estar leyendo. Nosotros no tenemos, y aquí hago un paréntesis, no tenemos conocimiento de que exista otra compañía en América Latina leyendo tantos comentarios públicos en redes sociales al día como nosotros. Lo que hacemos entonces es extraerlos, juntarlos en una base de datos, hacer que nuestro sistema computacional los clasifique. Tenemos información sobre lo que hoy están opinando respecto a hospitalidad, viajes, turismo, noticias, política, deportes, etcétera. Y nuestro equipo garantiza que de manera rápida pueda tener una revisión humana para garantizar que se esté interpretando bien. Claro, qué interesante. Pero me voy a regresar un poco. Entonces, en 2017 detectas tú particularmente esa parte. Tienes pues compañeros, supongo yo, programadores, diseñan las herramientas. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues el siguiente paso fue traerlo a México. Y entonces llegas a México, obviamente eres mexicano, sí. y das de alta la empresa acá en nuestro país. La damos de alta como una SaaS, ¿no? Que era lo más fácil. Ahí me apoyo de literal lo básico, lo de un emprendedor mexicano, un contador. Sí, claro. Me ayuda a abrir la SaaS. Y lo que hago es tratar de entender cómo carajos, perdón por la expresión, pero cómo carajos esto podía ser rentable para convertirse. Claro, porque en una además empresa. Pues eres una persona con una idea y un registro ante el SAT, y ahora dices, pues primero tienes dos cosas, ¿no? Talento, o sea, pues a lo mejor ya tienes el programa y algunos de tus amigos vinieron y están acá. ¿Eran mexicanos allá o...? No, todos eran ingleses y se quedaron británicos. Allá. Yo llegué solo con una solución. Ah, bien. Y entonces, ¿cuál fue el siguiente? ¿Contrataste o buscaste clientes o al mismo tiempo todo? Acordé que si salía un cliente, trabajaban ellos freelancers desde allá con la solicitud, digamos, como que manejaran el sistema computacional. Sí, o sea, llegaba una empresa de consumo, la que sea, y te decía, oye, pues yo quiero saber cómo está funcionando mi shampoo en este segmento, ¿no? De 18 a 24 y cuáles son los puntos focales que mueven la discusión en el cuidado del pelo. Exactamente. Y entonces consigues eso. Y y digamos, el análisis lo hacían allá al principio. Exacto, yo les daba como la indicación, el contexto, porque algo fundamental para mí de lo que está funcionando en Dynamic es que se entiende el contexto y en torno al contexto se investiga la opinión pública. Entonces, sí, porque esa era lo que dices es muy correcto, ¿no? Es decir, uno a veces ve ciertos análisis de escucha social y pues son análisis que no tienen la parte cualitativa y no saben el contexto mexicano. Entonces esto se vuelve muy importante y normalmente, o por lo menos lo que me ha tocado a mí ver, es que las empresas usualmente se dan cuenta, hay dos caminos, ¿no? Cuando quieren hacer programatics, es decir, quieren vender algún producto, quieren saber cuáles son los accionables y entonces ahí obtienen alguna información, pueden ser focus group, etcétera, pero es información pues muy nocional, no necesariamente muy específica. Y luego hay otro componente cuando hay alguna crisis reputacional y ahí el contexto sí es muy obvio, no es fácilmente clasificable. Puedes poner el número de, por ejemplo, si uno pone un post y tiene poca interacción, pues eso no es bueno, pero puede tener mucha y es negativa. Y entonces ahí alguien del equipo de relaciones públicas pues lo puede evaluar, pero es muy artesanal todavía, es decir, no hay necesariamente datos agregados y creo que es ahí en donde ustedes entran. Pero ¿sabes qué, Augusto? Debo hacer un corte porque ya nos tomó el corte y regresamos y platicamos de esta parte. Bueno, me interesa mucho
saber, pues, cómo fue esa primera etapa, ¿no? Desde 2000, pues prácticamente estamos hablando 18 acá, en términos de cómo contrataste talento, cómo creciste, es decir, generar la credibilidad para tener clientes y sobre todo, pues, cómo funciona este mundo, ¿no? De la escucha social, que es interesantísimo porque está cambiando, se ha polarizado, etcétera. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio y se le agradezco mucho. Augusto del Río, él es el CEO de Dynamic Agency o Dynamic Agency. Me estabas contando, Augusto, bueno, pues entonces, pues ya tienes tu idea, 2017, vas a arrancar, no está sencillo. Dos preguntas, ¿cómo era la parte de tu familia? Es decir, ¿de qué vivías? Porque pues uno está ahí y dices, oye hijo, ya regresaste a estudiar economía en Reino Unido, ¿y ahora? Y entonces, ¿cómo fue transitar ese momento? Mira, la verdad es que yo justo cuando empiezo a estudiar la carrera, mi papá había fallecido. Entonces, cuando regreso, es un momento de inestabilidad familiar en general. Sí tengo la fortuna de que me siguen apoyando para poder en los siguientes meses. Y no te ya. presionaban. ¿Y cómo era tu tentación? Porque seguramente estabas en ello, que supongo, a ver, suena bien fácil y por eso es muy meritorio lo que has construido y lo que han construido porque tienes un equipo. Pero pues no es sencillo, ¿no? Porque el lunes, pues mucho ánimo, dices, sí, mi emprendimiento, no sé qué. El jueves dices, pues, ¿cuál? No vení nada. Y de repente, y luego así la segunda, tercera semana, cuarta, después ya pasaron 2 meses y si la cosa no va cuajando del todo, pues se requiere mucha persistencia y luego la tentación de decir, bueno, esto se resolvería si mi amigo, porque seguramente tienes pues gente conocida y habiendo estudiado economía, dices, bueno, pues, podría irme a trabajar a un banco, etcétera, pagan bien. ¿Cómo fue transitar ese momento que no es fácil en cualquier historia? Yo creo que ese es el desafío al que se enfrentan los emprendedores en México. Más aún, porque desde mi perspectiva, no hay desde secundaria, preparatoria, educación financiera y que fomente el emprendimiento. Y cuando hablo de emprendimiento, la clave también está en hablar de resiliencia, de la capacidad de levantarse, porque sí es un desafío vender de cero a algo en México. Sí. Entonces, pues sí, tentaciones había mucha, pero lo que confiaba era en el producto que tenía. O sea, era un producto que atendía una solución y me parece que eso es clave, mientras se sepa que tienes una solución Claro, en mano. y me contabas que entonces el primer acercamiento, una gran intuición, te acercas al Senado, estamos hablando del año 2018, al Senado de la República, y les dices, oigan, acá tengo buenas posibilidades, porque además, obviamente, me parece que es muy inteligente de tu parte, porque son decisiones individuales, no requieres de conocer a nadie en el ecosistema, quizás si alguien que haya creído en ti en un inicio, y empezar a dar resultados, ¿no? Y obviamente en ese mundo, pues si ven que un senador está haciendo muy bien su comunicación en redes sociales, dicen, oye, ¿quién te la lleva? Eso es muy normal. Exacto. Y ahí empieza a crecer. Esa fue la lógica. Pensando, dije, a ver, ¿hacia dónde me dirijo? Y dije que muchos de los que necesitaban medición de crisis y medición de su reputación era gobierno y política. Entonces me puse a diseñar yo un flyer de la solución y le pedí justo a un amigo que me diera acceso al Senado de la República. Imprimí una cantidad considerable de flyers y fui oficina por oficina dejando flyers. Son, pues yo creo que dejé más de 150 flyers. No fui a todas las oficinas. Y qué interesante. ¿Por qué no lo hiciste con correo, no? Porque además, y es muy, muy interesante, porque obviamente es generacional, ¿no? Un senador, por la edad promedio que tienen, es más fácil que vea un flyer que un correo, o depende, pero si yo fuera senador y vienes y me das un flyer, diría, bueno, esto es raro. Sí, ¿no? sí, ahora que lo veo es rarísimo. Exacto, porque pues yo lo que quiero es o sea, me está vendiendo temas digitales y me da un flyer. Pero bueno. Yo creo que lo hice como en tener la capacidad de justo con algún tomador de decisiones verlo cara a cara y explicarle de qué se trataba. Y la solución era, pues, ir con un flyer y explicárselo. Exacto. Pero yo lo veo ahora en retrospectiva y sí estuvo raro. Y eso fue buena idea en términos de... Porque obviamente lo primero es que te recibe el particular del particular, Exacto. ¿no? En muchos casos. Exacto. Y hablar con el senador directamente no está sencillo. Bueno, logras esa parte, evidentemente te va bien. Y luego, ¿cómo llegas al mundo corporativo? Justo ahí lo negativo fue que me empecé a nichar un poco en política y gobierno, pero decidí que no quería
ni yo como Augusto, ni la empresa, concentrarse en ser una especie de consultoría política. Entonces, gracias a recomendaciones tras recomendaciones tras recomendaciones, empecé a relacionarme con gobiernos que a su vez en algunos casos pues evidentemente atendían ciertas relaciones con empresas, y ahí fue cuando aproveché este tipo de relaciones y las recomendaciones que nuestros propios clientes nos hacían para poder empezar a entrar al mundo corporativo, y también identifiqué que la clave era aliarme con agencias, entonces empezamos a ofrecer estos servicios a agencias. Oye, ¿y hoy cuántos son? En Dynamic Sí. somos más de 30 personas y tenemos oficina en México, en Perú, en Ecuador, y tenemos operaciones en Chile y ¿Y en cómo ha otros sido países. eso? Porque obviamente México, si uno observa el mundo emprendedor, el primer mercado al que se expande, nos cuenta un Rappi o un Corner Shop, pues es de Chile o de Colombia, y dicen, pues ya esto ya nos quedó chicos, vámonos a México, porque pues obviamente somos un mercado hispanohablado, grandototote. En tu caso, pues es un poco distinto, ¿no? Porque ya estabas en México y podrías agotar todas las posibilidades mexicanas. Sin embargo, el que tengas operaciones en estos países, ¿cómo fue? Pues fue gracias a que nos llegaban proyectos y clientes grandes dentro de esos países y veíamos una oportunidad comercial en esas geografías y decidíamos instalar una oficina ahí, y en el caso de Perú y Ecuador tener equipo. Claro, ¿y cómo ha sido la experiencia? Porque una cosa es emprender cuando estás, pues eres tú y tus amigos en Reino Unido, y luego seguramente empieza a contratar y va creciendo. ¿Cuál ha sido el reto en términos de ir teniendo más escala? Y sobre todo, ¿cómo estás viendo hacia adelante? Yo creo que justo los desafíos se enfrentan desde mi perspectiva por etapas. En la etapa inicial, el primer desafío era justo la escalabilidad, o sea, hacer que esto se vendiera, y no se vendiera con 1, 2, 3 clientes, sino que hubiera una cantidad considerable de clientes que consumían la solución. En una segunda etapa, el desafío estaba en que necesitábamos un equipo ya en el país, y el capital humano en México, siendo yo tan joven, pues es complicado manejarlo y además Oye, organizarlo. y en la parte, ¿cómo te fuiste financiando? Es decir, ¿has ido a levantar capital o del flujo que ibas obteniendo de los primeros senadores, luego políticos, partidos, etcétera, fuiste alimentando, digamos, pues la estructura financiera que necesitas para contratar, para crecer, etcétera? ¿Cómo fue? Sí, en un principio fue gracias a la buena administración del flujo de los Bien. primeros clientes, que creo que eso es clave para los emprendedores mexicanos. ¿Y ahí te sirvió estudiar economía o hubieras estudiado otra cosa sabiendo lo que sabes hoy? Algo de programación o quizás publicidad. Híjole, yo creo que hoy, si me lo preguntas, sí hubiera estudiado una cosa distinta. Bien. Pero algo que me ayudó lo que estudié fue a darme cuenta que existía una industria de análisis de datos y por eso no soslayo y no valoro la economía. Pero no, hoy sí hubiera estudiado ciencia de datos. Oye, ¿y cuáles son los datos contraintuitivos que hoy estás viendo? Porque además es interesante, está cambiando muy rápido. La inteligencia artificial generativa, pues se trata justamente de una gran matriz de datos que predice el mejor token, y esas técnicas estoy seguro que van a ser una revolución en términos incluso de cierto grado de predictibilidad de la opinión pública. Es decir, Exacto. si tú tienes la configuración de este elemento, en cómo, y ya tienes mucha data, por ejemplo, de Twitter, tú puedes saber cuándo el enojo social alcanza un punto de inflexión o la simpatía y cuáles son esos resortes. ¿Cómo estás, qué estás viendo en términos de la evolución de la opinión y cómo están funcionando las nuevas herramientas tecnológicas en tu negocio? Sí, totalmente. O sea, ¿por qué creo que, y para que lo entienda el auditorio, que es importante este tema de escucha social? Justo por lo que estás diciendo. Porque hoy la gran cantidad de datos y la gran cantidad de conversaciones que tenemos, y hoy, insisto, en México no sé qué otra compañía tenga la misma cantidad de base de datos de conversaciones que nosotros, nos permite empezar a predecir o a descubrir tendencias en la conversación, no solo del humor, sino también del tipo de audiencia que se involucra. Hoy, entonces, estamos trabajando en mejorar y en seguir sofisticando los modelos que tenemos de predicción de tendencias de conversación en tema de sentimiento, pero también tenemos algoritmos que nos ayudan a predecir la personalidad de los usuarios que están hablando sobre un tema, los factores que influyen a esos usuarios y también un análisis exclusivo de nuestra compañía que diseñamos, que se llama Pestel, que mide según tus características qué tanto te involucras en conversaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales.
Claro, Esto es lo que se está construyendo. Fascinante. Sabes que justo ayer estaba conversando con mi esposa y le decía, debe ser bien interesante, por ejemplo, un análisis antropológico de el arquetipo físico, mujeres y hombres, dependiendo de la edad, y estamos platicando al respecto y decía, bueno, por ejemplo, ¿cuántas fotografías de Instagram? A mí sí me dice mucho cuántos selfies tiene un perfil. Claro. Porque está correlacionado, Sí, uno, hablas. con el ego, Sí, o sea, total. con la autoestima, porque no necesariamente Sí, es sí. negativo. Y obviamente, si eso corresponde, uno se dará cuenta que las personas más atractivas tienden a tomarse más selfies. Y eso depende del ego. Hay personas muy atractivas que no lo hacen. Pero luego, por ejemplo, en el caso de los hombres, torsos o aspecto físico, más que las mujeres, u objetos. Porque la validación, digamos, jerárquica en términos de la proyección, porque hoy además, esto lo platicaba, ya se me va a acabar el tiempo, pero es interesante, porque, porque finalmente la forma de ligar ahora pues es muy distinta digital. y es 100% digital. Y entonces, ¿qué proyectas? Y entonces, en el estatus, los objetos físicos, en el caso masculino, o no. Y eso sería Exacto. fascinante saberlo. Sería un gran análisis. Pero, Augusto, está fantástico lo que has hecho. Muchísimas Se gracias. nos acaba el tiempo, pero gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a Y ustedes. con tu Gracias, empresa Rodrigo. Dynamic Agency o Dynamic Agency o como ustedes quieran, pero de ahí te pueden encontrar. Te agradezco mucho que hayas estado acá. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, y espero seguirnos viendo. Muchas Pues gracias.